La regla de Chatham House. El Royal Institute of International Affairs fue fundado en 1919, tras los acuerdos de paz de Versalles, y tiene su sede en la Chatham House de Londres. En la actualidad se usa el nombre Chatham House para referirse a todo el instituto. El Royal Institute of International Affairs es el brazo ejecutivo de la política de la monarquía británica. La regla de Chatham House consiste en que los participantes de una reunión pueden divulgar la información que se ha generado en ella, pero deben guardar silencio acerca de la identidad o afiliación de quienes la han facilitado. Tampoco se puede mencionar que tales os proceden de uno de los encuentros del instituto. Traducción: los globalizadores no solo quieren evitar que sepamos qué es lo que están planeando, sino que también pretenden pasar desapercibidos. La regla de Chatham House permite que la gente hable a título individual sin representar a las instituciones en las que trabaja. Esto facilita el libre debate. La gente suele sentirse más relajada si no se la menciona y deja de preocuparse de su reputación o de las implicaciones de sus palabras. En 2002 se clarificó y reforzó la aplicación de la norma. Los encuentros de la Chatham House pueden llevarse a cabo de forma abierta o bajo la regla de Chatham House. En este último caso, se acordará explícitamente con los participantes que lo expuesto en tal reunión es estrictamente privado y se garantiza el anonimato de quienes hablen entre estos muros. Todo esto sirve para asegurar unas mejores relaciones internacionales. Chatham House se reserva el derecho de llevar a cabo acciones disciplinarias sobre cualquier miembro que rompa esa regla. Traducción: si te vas de la lengua, te arriesgas a un destino más bien dramático. Los participantes afirman que asisten a las reuniones en calidad de ciudadanos privados y no como representantes oficiales, aunque esta afirmación es bastante cuestionable. En Estados Unidos, por medio de la ley Logan, y en Canadá es ilegal que un funcionario elegido por el pueblo se reúna en privado con empresarios para debatir y diseñar la política pública. La ley Logan fue creada para evitar que ciudadanos sin representatividad pública interfirieran en las relaciones entre Estados Unidos y los diferentes gobiernos extranjeros. No deja de ser curioso que en sus 200 años de historia no se haya acusado a nadie de vulnerar la ley. Sin embargo, sí ha habido un buen número de referencias a su vulneración en diferentes juicios y se suele usar como un arma política. Con esto no quiero decir que una persona comente pueda vender ilegalmente armas o drogas a W1 Estado extranjero, porque no es así. Pero lo que sí pueden hacerlo son los miembros del supersecreto Club Bilderberg, en cuyo caso además se les anima a que interfieran en los asuntos privados de estados independientes. Algunas de las personas que han participado en estos encuentros son Allen Dulles, CIA, William J. Fulbright, senador de Arkansas y receptor de una de las primeras becas Rhodes, Dean Acheson, secretario de Estado de Truman, Henry Kissinger, presidente de Kissinger Associates, David Rockefeller, Chase Bank, JP Morgan International Council, Nelson Rockefeller, Lawrence Rockefeller, Gerald Ford, expresidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, Henry J. Haynes II, presidente J. H.J. Haynes Co., el príncipe Felipe de Gran Bretaña, Robert S. McNamara, secretario de Defensa de Kennedy y expresidente del Banco Mundial, Margaret Thatcher, ex primera ministra de Gran Bretaña, Valéry Giscard d'Estaing, expresidente de Francia, Harold Wilson, ex primer ministro de Gran Bretaña, Edward Heath, ex primer ministro de Gran Bretaña, Donald H. Rumsfeld, secretario de Defensa de los presidentes Ford y George W. Bush, Helmut Schmidt, ex canciller de Alemania Occidental, Henry Ford III, presidente de Ford Motor Co., James Rockefeller, presidente del First National City Bank, y Giovanni Agnelli, presidente de Fiat en Italia.
Bilderberg desde el principio ha sido administrado por un núcleo reducido de personas, nombradas desde 1954 por un comité de sabios constituido por la silla permanente, la silla americana, las secretarías y tesoreros de Europa y Estados Unidos. Las invitaciones únicamente se mandan a personas importantes y respetadas quienes a través de su conocimiento especial, sus contactos personales y su influencia en círculos nacionales e internacionales pueden ampliar los objetivos y recursos del Club Bilderberg. Los encuentros son siempre abiertos y sinceros y no siempre se llega a un consenso. Durante los últimos 3 años, franceses, británicos y americanos han estado a la greña casi constantemente. El tema de disputa Irak. Hace 2 años el ministro de Asuntos Exteriores francés Dominique de Villepin le dijo abiertamente a Henry Kissinger que si los americanos hubiesen dicho la verdad acerca de Irak, es decir, que la auténtica razón para la invasión era el control y gratuidad del petróleo y el gas natural, quizás ellos, los franceses, no hubiesen vetado sus estúpidas resoluciones en la ONU. Su presidente es un completo idiota, añadió, cita exacta transcrita por 3 asistentes a la conferencia y confirmada independientemente. Eso no significa que el resto del mundo sea estúpido, replicó a un malhumorado Kissinger al salir de la sala. El nacionalismo británico es otra causa de preocupación. En Tumbuni, Scotland, Tony Blair, primer ministro británico, fue tratado como un niño travieso ante el resto de participantes cuando se le echó en cara en un tono bastante hostil no haber hecho lo suficiente para incluir a Gran Bretaña en la moneda única. Según fuentes de Jim Tucker, un legendario periodista reconocido entre los profesionales más honestos por haber perseguido a los miembros del club durante más de 30 años con un gran coste personal, perdió a varios amigos personales en misteriosos accidentes y a un miembro de su familia que supuestamente se suicidó. Blair aseguró en Bilderberg que Gran Bretaña aceptaría el euro, pero que antes tenía que resolver ciertos problemas políticos debido a un resurgimiento del nacionalismo. En casa. El 29 de mayo de 1989, la revista Spotlight publicada en uno de sus reportajes la siguiente frase que le dijo un funcionario alemán a Blair: no eres más que un Maggie Thatcher con pantalones. Se trataba de una dura referencia al hecho de que Lady Thatcher fuera defenestrada por su propio partido conservador siguiendo las órdenes del Club Bilderberg. Después el mismo foro colocaría en el puesto a John Mahar, un personaje más manipulable. Como explica John Williams, algunos miembros de la élite occidental acuden a las reuniones Bilderberg para reforzar un consenso virtual, una ilusión de globalización definida bajo sus propios términos. Lo que es bueno para los bancos y los grandes empresarios es bueno para todo el mundo. Es inevitable y revierte en el beneficio de la humanidad. El Club Bilderberg visto de cerca. Otto Wolf van Amerongen, presidente y director de Otto Wolf GmbH en Alemania y uno de los miembros fundadores del club, explicó que los encuentros se estructuraban de la siguiente manera. Se empezaba con unas introducciones cortas sobre un tema determinado, a lo que seguía el debate general. Wolf von Amerongen, al que se le reconoce el mérito de entablar relaciones comerciales entre Alemania y el antiguo bloque soviético, hizo las veces de embajador en la sombra de Bonn en Rusia. Sin embargo, no se pueden ocultar sus vínculos con el gobierno nazi, ya que se sabe que intervino en el robo de acciones a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Werner Röntgen codirigió en 2001 un documental sobre la familia Amerongen en el que se decía que Wolf había sido espía nazi en Portugal. Su trabajo consistía en vender el oro saqueado de los bancos centrales europeos y las acciones de los judíos. Wolf también comerciaba con tungsteno, un metal clave para la fabricación de rifles y artillería. En aquella época Portugal era la única nación que exportaba tungsteno a Alemania. Dos delegados que prefieren mantener el anonimato, aunque se cree que son británicos, explicaron que se trabaja en grupos consistentes en un moderador y 2 o 3 personas más.
Tienen 5 minutos cada uno para hablar del tema del día y hay preguntas de debate que duran 5, 3 o 2 minutos. No hay documentos introductorios ni grabaciones, aunque se anima a los delegados a que preparen sus intervenciones con antelación. La lista inicial de participantes propuestos comienza a circular en enero y la selección final se hace en marzo. Para evitar filtraciones, el comité directivo del grupo establece la fecha del encuentro con 4 meses de antelación, pero el nombre del hotel solo se anuncia una semana antes. En la apertura del encuentro, el presidente recuerda las reglas del club y abre el primer tema de debate del día. Bilderberg marca todos los documentos que distribuye a sus miembros con la frase personal y estrictamente confidencial, prohibida su publicación. Reclutados por el club. Es importante distinguir entre los miembros activos que acuden todos los años y otras personas que son invitadas ocasionalmente. Son unas 80 y las personas que acuden regularmente y un número muy variable los que visitan el club, principalmente para informar sobre materias relacionadas con su conocimiento y experiencia. Estas tienen escasa idea de que hay un grupo formal constituido y nada saben acerca de la agenda secreta. También hay algunos invitados selectos que el comité considera útiles en sus planes de globalización y a los que se le ayuda a conseguir importantísimos cargos, entre ellos Esperanza Aguirre. En algunos casos estos invitados ocasionales no cuajan en la organización y son definitivamente apartados. Un ejemplo, Jordi Pujol en 1989 en La Toja, Galicia. El ejemplo más claro de reclutamiento útil fue de aquel oscuro gobernador de Arkansas, Bill Clinton, que acudió a su primer encuentro Bilderberg en Baden-Baden, Alemania en 1991. Allí David Rockefeller le explicó a un joven Clinton en qué consistía el Tratado Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y le dio indicaciones para apoyarlo. Al año siguiente el gobernador se convirtió en presidente. La asociación con el Club Bilderberg siempre ha arrojado magníficos beneficios. Bill Clinton asistió a la reunión de Bilderberg de 1991, gana la nominación del Partido Demócrata y es elegido presidente en 1992. Tony Blair asistió a la reunión de Bilderberg de 1993, asciende a la presidencia del partido en julio de 1994 y a la presidencia nacional en mayo de 1997. Romano Prodi asistió a la reunión de Bilderberg de 1999, es nombrado presidente de la Unión Europea en septiembre de 1999. George Robertson asistió a la reunión de Bilderberg de 1998, consigue la Secretaría General de la OTAN en agosto de 1999. Francois Mitterrand. El 10 de diciembre de 1980, Francois Mitterrand, un hombre que reiteradamente había fracasado en su intento de conseguir el poder en Francia, fue resucitado por orden del Comité de los 300, el hermano mayor del Club Bilderberg, según la fuente de inteligencia de John Coleman, autor de Conspiration Hierarchy, The Story of the Committee of 300. Escogieron a Mitterrand y le lavaron la imagen para devolverlo al poder. El propio político francés en su discurso de vuelta a la política dijo: el desarrollo del capitalismo industrial se opone a la libertad, debemos poner fin a ello. Los sistemas económicos del siglo XX y XXI usarán máquinas para aplastar al hombre, primero en el dominio de la energía nuclear, que ya está produciendo resultados admirables. Las observaciones de Coleman le hacen a uno estremecerse. El retorno de Mitterrand al Palacio del Elíseo fue un gran triunfo para el socialismo. Demostró que el Comité de los 300 era suficientemente poderoso como para predecir acontecimientos, o mejor dicho, para hacer que sucediesen por la fuerza o por cualquier otro medio. En el caso de Mitterrand demostró su capacidad de vencer cualquier opción, pues pocos días antes había sido totalmente rechazado por un grupo de poder político de París, es decir, por el Frente Nacional de Le Pen y un gran segmento de su propio partido socialista. Caída del gobierno turco, Bilderberg 1996. 4 días después de la vuelta a casa de dos participantes turcos, tras el encuentro del club de 1996 en Toronto, cayó el gobierno turco al completo. Se trataba de Gazi Ersel, gobernador del Banco Central de Turquía, y Emre Gonessei, ministro de Asuntos Exteriores.
En un movimiento sorpresa, el primer ministro turco Mesut Yilmaz dimitió de su cargo disolviendo la coalición entre el Partido del Sendero Verdadero, dirigido por la ex primera ministra conservadora Tansu Çiller, y el suyo propio, el Partido de la Patria. Esto permitió a Necmet Erbakan, líder del Partido del Bienestar Social, formar un nuevo gobierno. Su partido es claramente proislámico. Bilderberg 2004, Stresa, Italia. Según una fuente bien informada que participó en el encuentro de 2004, los miembros portugueses del club usaron con habilidad lo que se ha llamado la táctica portuguesa, es decir, su promoción a alto nivel. La asociación con el grupo Bilderberg reportó los siguientes beneficios al grupo portugués. Pedro M. López Santana, el poco conocido alcalde de Lisboa, fue nombrado primer ministro de la República. José M. Durão Barroso, ex primer ministro, pasó a ser nuevo presidente de la Comisión Europea. José Sócrates, miembro del Parlamento, fue elegido líder del Partido Socialista después de la dimisión de Eduardo Ferro Rodríguez. ¿Acaso una crisis político-social y oscuras acusaciones de pedofilia? Fuentes cercanas a la investigación confirman que la crisis fue provocada por miembros del Club Bilderberg. Otro ejemplo de la influencia que el club ejerce sobre la política americana se evidenció durante la campaña electoral en Estados Unidos, cuando el candidato demócrata a la presidencia John Kerry eligió a John Edwards como vicepresidente. Este último había sido invitado por primera vez a la reunión de Bilderberg un mes antes. Varias fuentes cuyos nombres no puede revelar porque pondría sus vidas en peligro han confirmado de forma independiente que después de oír el discurso de Edwards durante el segundo día de la conferencia, Henry Kissinger telefoneó a John Kerry con el siguiente comentario: John, ya te hemos encontrado vicepresidente, una extraordinaria serie de coincidencias. Líderes de la OTAN controlados por el Club Bilderberg. Para entender quién controla el mando de la OTAN, el operativo militar más grande del mundo y ahora el ejército mundial, solo tenemos que mirar los estrechos vínculos que existen entre sus secretarios generales y Club Bilderberg, John Luz, 1971-1984. Dice Lord Carrington, 1984 y 1988, Manfred Warner, 1988 a 1994, Willie Calais, 1994-1995, Javier Solana, 1995-1999, Lord Robertson, 1999-2004 y G. de Hope Schaeffer, 2004. La OTAN fue creada por el Instituto Tavistock, cuando el gobierno mundial en la sombra decidió crear una superinstitución que controlase la política europea. A su vez fue el Royal Institute for International Affairs, RILA, que solo responde ante la reina de Inglaterra, el que fundó el Tavistock, el RILA. Controla la política exterior británica y es el brazo ejecutor de la política exterior de la monarquía británica. Como consecuencia, se hace mucho más fácil aplicar la política de Bilderberg en el Golfo, Irak, Serbia, Bosnia, Kosovo, Siria, Corea del Norte, Afganistán, por mencionar solo los casos más conocidos. Tanto Donald Rumsfeld como el general Peter Sutherland de Irlanda son miembros del Club Bilderberg. Sutherland es excomisario europeo y presidente de Goldman Sachs y British Petroleum. Rumsfeld y Sutherland ganaron un buen montón de dinero en 2000 trabajando juntos en el consejo de la compañía energética suiza ABB. Su alianza secreta se hizo pública cuando se descubrió que ABB había vendido 2 reactores nucleares a un miembro activo del Eje del Mal, concretamente a Corea del Norte. Huelga decir que British Petroleum no hace publicidad del asunto cuando anuncia una de sus iniciativas públicas en las que la seguridad es lo primero. Todo primer ministro británico se ha sentido obligado a asistir a los encuentros Bilderberg durante los últimos 30 años. Como anécdota para contar a los amigos, se puede decir que el club fue una creación del MI6 bajo la dirección de RILA.
En concreto fue idea de Alastair Buchan, hijo de Lord Tewes Munir y miembro de RILA y la Mesa Redonda, y de Duncan Sandys, un importante político yerno de Winston Churchill, quien a su vez era amigo de Rettinger, un jesuita y masón de grado 33. El MI6 necesitaba un miembro de la realeza que diese apoyo público al club y pensó en Bernardo de Holanda, conocido por sus numerosos vínculos con la realeza europea y los más importantes industriales. La conferencia Bilderberg de 1957 fue el inicio de la carrera del líder del Partido Laborista Dennis Healey. Poco después del encuentro, Healey fue extrañamente nombrado ministro de Hacienda. Tony Blair acudió a la reunión del 23 al 25 de abril de 1993 en Buylagemi, en Grecia, cuando era ministro del Interior en la sombra. Meretrices del periodismo. Nuestro trabajo es dar a la gente no lo que ellos quieren, sino lo que nosotros decidimos que deben tener, dicho por Richard Salan, un expresidente de la CBS News. Uno de los secretos mejor guardados es hasta qué punto un puñado de conglomerados pertenecientes al Club Bilderberg, como el Council de Foreign Relations, OTAN, Club de Roma, Comisión Trilateral, Masones, School and Bus, Mesa Redonda, Sociedad Milner y la Sociedad Jesuita Aristotélica, controlan el flujo de información en el mundo y determinan lo que vemos en televisión, oímos en la radio y leemos en los periódicos, revistas, libros e internet. Ser testigo de la conferencia anual del Grupo Bilderberg es entender cómo los señores del Nuevo Mundo se reúnen en secreto y conspiran con la convivencia de los medios de comunicación. Se lamentaba mi amigo Jim Tucker, enemigo número 1 del club. Tucker sabe de lo que habla. Ha ido detrás de las reuniones del Bilderberg desde hace más de 30 años. El Club Bilderberg también representa a la élite de los medios de comunicación a ambos lados del Atlántico. Los empresarios de esos medios asisten a las reuniones prometiendo de antemano que nunca y bajo ninguna condición hablarán del club. Los editores se hacen responsables de cualquier noticia relacionada con él en sus medios de comunicación, y de esta manera los miembros del Club Bilderberg se garantizan silencio total y absoluto y una identidad invisible tanto en Estados Unidos como en Europa. Si hacemos una búsqueda en los principales medios de comunicación del mundo, no encontraremos ninguna noticia sobre un grupo que reúne a los más importantes políticos, empresarios y financieros del planeta, por no mencionar informaciones sobre el inicio de las hostilidades contra Irak, ni siquiera por la prensa que asistió al encuentro Bilderberg de 2002. Una de las mayores desavenencias entre distintos grupos dentro del Bilderberg se produjo en reunión de 2002. Los Bilderbergs europeos exigieron la presencia inmediata del secretario de Defensa americano Donald Rumsfeld para explicar los planes de la guerra. Rumsfeld, cambiando bruscamente su agenda política, vino a la reunión para prometer bajo amenazas y presiones a los asistentes que de ninguna forma iban a empezar la guerra hasta febrero o marzo de 2003. Ahora, si yo por mucho que disponga de contactos privilegiados supe cuándo iba a empezar la guerra, ¿cómo es posible que los peces gordos del mundo, de los medios de comunicación que acudieron a la reunión, no supieran algo tan básico? El American Free Press, el periódico de Jim Tucker, informó en junio de 2002 de que, según fuentes de la reunión del Club Bilderberg, la guerra de Irak había sido demorada hasta marzo de 2003, cuando todos los periódicos del mundo anunciaban el ataque para el verano de 2002. Traducción: el encuentro de Bilderberg 2002 tuvo lugar entre el 30 de mayo y el 2 de junio. Rumsfeld, el secretario de Defensa de Bush, acudió el 31 de mayo. Los miembros del club le arrancaron la promesa de que la administración Bush no empezaría la guerra hasta el año siguiente. No es esta noticia suficiente para que salga en primera página de todos los periódicos del mundo. Sin embargo, los principales medios como el New York Times y el Washington Post, cuyos directores son miembros del club, tenían órdenes de no informar sobre lo que hubiese sido la historia del verano. El corresponsal de American Free Press para las Naciones Unidas, Christopher Boyen, le preguntó en una ocasión a un grupo de periodistas que esperaban el inicio
de una conferencia de prensa la razón por la que las noticias sobre el club son censuradas sistemáticamente por los editores más respetables. Todo lo que obtuvo por respuesta fueron unas risas irónicas. Hace muchos años nos llegó una orden de arriba diciendo que no había que informar sobre el Club Bilderberg, declaró en una ocasión Anthony Holder, ex periodista de Economist de Londres, especializado en temas relacionados con la ONU, y recordemos que esta publicación es una referencia mundial en el campo de los medios que tratan sobre economía. Otro experimentado periodista, William Glasgow, que trabajaba para el Business Week, afirma: lo único que sabemos es que el club existe, pero la verdad es que no informamos de sus actividades. Como dijo otro periodista, es inevitable sospechar de una organización que planea el futuro de la humanidad en absoluto secreto. La implicación de los Rockefellers en los medios de comunicación es múltiple, así que aseguran de que los medios de desinformación de masas nunca hablen de sus planes para dominar un futuro gobierno mundial. Los medios siempre deciden cuáles son los temas que van a estar de actualidad en un determinado país. Por ejemplo, a veces ponen en primer plano el tema de la pobreza y otras veces lo hacen desaparecer. Lo mismo sobre la polución, los problemas demográficos, la paz o lo que sea. Los medios pueden tomar a un hombre como Ralph Nader y convertirlo en un héroe al instante, o pueden tomar a un enemigo de los Rockefeller y crear la imagen de que es un cretino, un bufón o un paranoide peligroso. Gary Allen, el expediente Rockefeller, Ralph Nader, perenne candidato presidencial independiente, muy